Bien, vamos a comenzar esta primera sesión con la presentación de lo que es el SPSS. El SPSS, cuando lo abren por primera vez, después de la primera ventana de aceptar, aparece esta ventana, que es es una ventana de datos, que en realidad tiene dos pestañitas, una que es vista de datos y otra que es vista de variables. Si nosotros le damos clic a la otra ventanita, veremos que hay una lista que dice var, es decir, las columnas corresponden a las variables y los renglones corresponden a los casos. Si doy clic a la otra ventanita, estoy en la vista de variables, es decir, que yo aquí puedo definir el número o los nombres de las variables y las características que tienen cada una de las que voy a usar. Para ejemplificarlo, en el caso de lo que estamos viendo en el curso de estadística, vamos a usar la cédula que hemos elaborado y que ya la tengo abierta en un PDF, con lo cual voy a dividir mi ventana para tener el SPSS y la ventana del PDF donde está la cédula. Las primeras características que vamos a notar son el folio, la fecha y el turno. Entonces, para definir ese tipo de variables, nos vamos en la primera variable, pues es el folio. Lo vamos a definir aquí, folio. El nombre de la variable debe ser un nombre corto, no muy largo, no debe llevar espacio, no debe llevar algún carácter extraño. El folio, pues vamos a hacer un número consecutivo, entonces lo vamos a definir como numérico. Las variables pueden ser numéricas, comas, puntos, etcétera, etcétera. Vamos a dejar, como vamos a meter un número consecutivo a partir del 100, 101, 102, no va a tener decimales, le ponemos 0 decimales y le vamos a poner folio de la cédula. La etiqueta, como ustedes pueden ver, es un nombre que puede ir con espacios, etcétera, etcétera. Es muy importante definir de manera correcta y de manera bien redactada las etiquetas. Pues aquí podemos poner el acento correspondiente para que cuando yo haga una estadística, lo que va a aparecer es la etiqueta de la variable. La que sigue son valores, ahorita por el momento no lo vamos a definir. Las columnas es el espacio físico que me va a permitir ver lo que voy a escribir y lo que va a salir de las etiquetas. Poco a poco vamos a ir viendo esa situación. El tipo de medida, pues nada más es lo que hemos visto en clase, son variables de escala, ordinales y nominales. En este caso, pues el folio solamente me nomina y el rol de las variables ahorita que voy a definir todos son de entrada. La siguiente variable es la variable fecha. Le voy a poner fecha, toma, para distinguirlo de la fecha de nacimiento. Y bueno, es una variable que ahora sí es de tipo fecha. Aquí están las variables de tipo fecha. Y el formato que aparece por default es día, mes, año. El primerito que vamos a usar, pues vamos a dejarlo por default, le vamos a dejar el que nos está sugiriendo. Automáticamente, cuando son variables de tipo fecha, él define la anchura, que son los espacios, y no tienen decimales. Y vamos a poner la etiqueta fecha de captura de información. No de captura en el programa, sino de la fecha donde se recopiló la información. Vamos a cambiarle en lugar de fecha de captura, vamos a poner de recopilación de información. Otra vez no tiene valores, pues me deja 8 y pues si tenemos un espacio de 11, pues mínimo tenemos que tener 11 también aquí, no podemos dejar 8. Está alineada a la derecha. Todas las variables de fecha las vamos a definir como de escala. La variable que sigue es turno. Y es una variable que va a ser numérica también. Vamos a dejarla también de 8.
como se llama por default, no importa, es el lugar físico sin decimales. Nosotros lo que vamos a meter es una codificación. Vamos a meter el código 1 si corresponde al turno matutino y código 2 si corresponde al turno vespertino. Es decir, turno, lo voy a poner exactamente lo mismo, pero ahora aquí la diferencia es que aquí sí voy a definir los códigos en valores. Aparece una ventanita con 3 puntitos, le doy clic a los 3 puntitos y me aparece esta ventana que está aquí. Entonces aquí es donde yo voy a empezar a poner 1, turno es matutino, el 2 es vespertino, y lo voy a añadir y voy a darle a aceptar. Esa variable, ese es el efecto de tener turnos matutinos vespertinos, de tener códigos. Entonces cuando tengo una variable con códigos, como va a ser la de turno, como va a ser la de sexo, como es la de situación conyugal, que me va a meter un código, tengo que definir cuáles son los códigos y las etiquetas asociadas a cada código. Podría meter, si tuviera un caso perdido, por ejemplo, vamos a meter un 9, no contestó, porque como lo vimos a los estudiantes que pusieran, algunos ya nos dimos cuenta no contestaron esa parte. Entonces le vamos a dar a aceptar y ahora sí, entonces le vamos a decir, mira, si hay un código 9 en perdidos, valores perdidos discretos, si ves un código 9, considéralo perdido, es decir, no vayas a empezar a hacer estadística con de la que nos interesa. Ese es el efecto de definir un caso perdido. Está en columnas de 8. Nosotros vamos a necesitar, en el caso de turno vespertino, que tiene la palabra tiene 8 o 7 códigos, 7 palabras, 7 letras. Entonces pues vamos a dejarlo de 8. Si vemos que lo necesitamos más, pues lo abriremos. La medida es una medida de tipo nominal, solamente nomina de qué turno son. Ahora vamos a definir la variable sexo. Entonces la variable sexo sería aquí. Vean, la puse hasta minúscula, no me importa, porque lo que me interesa más que aparezca bien definido es la etiqueta. Entonces la variable sexo también va a ser una variable numérica, sin decimales. No importa que le dejemos 8, yo nada más voy a meter un número, o un 1 si es hombre, y un 2 si es mujer. Yo le voy a dejar con la variable, le voy a poner como etiqueta la variable sexo, incluso con mayúscula, ya con esto está bien escrita, la primera letra, y pues entonces 1 corresponde a hombre. Le vamos a poner hombres, luego vamos a ver por qué le pongo en plural. 2, vamos a poner mujeres, vamos a poner aceptar. También igual que la vez pasada le vamos a poner perdidos el código 9. Incluso aquí también vamos a dejarle 9, que no contestó. Vamos a poner añadir, vamos a poner aceptar y de la misma manera vamos a definir 9 como perdidos. Aquí ya tengo, como ya le tengo la opción 9, simplemente lo puedo copiar y lo puedo pegar. Entonces no tengo que volverlo para no meterlo al menú. Y es otra variable de tipo nominal. En el caso de la fecha de nacimiento, pues es una variable fecha. Vean que no me importa el nombre de la variable, lo que me interesa es que si me acepte y que sea más o menos que se distinga. Pero podría yo llamarle incluso de otra manera. De hecho, para la cédula vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de llamarle sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, como estas variables de la cédula ya están enumeradas, a diferencia de la folio, fecha y turno, simplemente le vamos a llamar
P1, pregunta 1. Esta será la pregunta 2, porque va a haber una relación entre la cédula y el número de la pregunta. Entonces la pregunta 2 corresponde a la fecha de nacimiento y va a ser una variable de tipo fecha del mismo formato, aceptar, y la etiqueta sí debe ser muy importante, definirla bien, fecha de nacimiento. Entonces es una variable, no tiene valores perdidos, podría tener pero no lo vamos a poner, y la medida siempre son de escala las variables de tipo fecha. La pregunta 3 es el lugar de nacimiento. Ahí lo que vamos a hacer es dejarla como estaba, como la recolectamos. En lugar de nacimiento simplemente le vamos a poner la entidad, el nombre de la entidad. Entonces es una variable que es de tipo cadena de caracteres y no es de 8, va a ser una cadena de caracteres que me va a permitir escribir Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad de México, etc. Para no meterme en problemas la voy a definir como de 30. Y entidad se va a llamar entidad, bueno, vamos a poner el lugar de nacimiento como dice la etiqueta de el nombre de la variable. Igual no va a tener valores y es una variable, automáticamente todas las que son cadenas de caracteres son nominales, no tiene valores perdidos. La pregunta 4 va a ser una variable que corresponde a la situación conyugal, entonces va a ser una variable numérica de 0. Vean que hay dos opciones, o le pongo el 0 aquí o le pongo el 0 en esa parte, ¿no? Es lo mismo. Entonces situación conyugal y las etiquetas son 1, soltero, 2, casado, 3, unión libre, 4, separado, 5, divorciado, 6, viudo, y vamos a dejarlo aceptar. Aquí no definí ningún código especial para perdidos, eso lo voy a dejar así. Bueno, entonces la pregunta 5 va a ser de la manera similar, me la voy a saltar, ustedes para ahorrar tiempo en este video, pero ya es muy fácil definirla y se va a corresponder vivirse actualmente con esas 6 opciones, algo similar a lo que ya hicimos. La pregunta 6, pero la salto por cuestión de tiempo, pero sí hay que definirla bien. La P6 dice desempeña algún trabajo económico, pues es igual, me la salto, que esa es como la variable sexo, que tiene dos opciones, 1 si es sí y 2 si es no. La 7 igual, la voy a saltar, que corresponde a quién es tu principal sostén económico. La pregunta 8 tiene dos opciones, una nivel de escolaridad del padre y otra nivel de escolaridad de la madre, y la característica es que estas variables son de tipo ordinales. Entonces le voy a poner P8-1, P8-1 y P8-2. Entonces este tipo de variables pues siguen siendo numéricas, no tienen decimales, porque lo que vamos a capturar es un código también. Y aquí la pongo nivel
escolaridad del padre, primero, corresponde a este. Y la otra es nivel escolaridad de la madre. Entonces, estas dos variables, los valores que tienen, pues son 1, sin estudios, ya vimos que es la misma razonamiento de las anteriores. 2, primaria. 3, secundaria. 4, bachillerato. 'Bachillerato o equivalente. 5, licenciatura. 6, posgrado. 7, lo desconoce. Y bueno, como ya lo tengo definido para una, y como sé que va a tener las mismas categorías en la siguiente variable, nomás lo voy a copiar y pues lo voy a pegar. Ya no tengo que volverlo a hacer porque son las mismas categorías. No tiene caso perdido, no definimos perdidos. Y bueno, ahora es una variable que ya no es de nominal, sino es una variable de tipo ordinal. Las dos son de tipo ordinal, que son de entrada. Entonces esa es la diferencia, por eso quise pararme en esa pregunta. La pregunta 8, la pregunta 9, va a estar acá enfrente. Tengo una pantalla muy pequeña, entonces tengo que hacer ese tipo de artimañas. Dice, ¿cuál consideras que representa la tuya? Entonces, la pregunta 9 es una variable donde vamos a tener nada más un valor. O sea, lo que vamos a capturar es un numerito del 1 al 9. Entonces, ¿qué cuál consideras que representa la tuya? Pues podemos copiar tal cual el enunciado. Vamos a ponerle figura seleccionada así la vamos a definir en lugar de poner la pregunta. ¿Qué valor le vamos a poner? Pues ninguno, porque vamos a capturar directamente el número 1, 2, 3, 4. No significa, no le vamos a poner una etiqueta por el momento. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 2? No tenemos valores perdidos y va a ser una variable de tipo ordinal también. Como sabemos, estas figuras van desde la más delgada hasta la más amplia. No son variables de tipo ordinal. Todas las preguntas que tienen que ver con esa cuestión pues son similares. Vamos a poner la pregunta 10, la pregunta 11, la pregunta 12 y hasta ahí. Vamos a ponerle 0 decimales y pues la siguiente ya es la 10. Tiene que ver con la figura deseada. ¿Qué figura quieres deseas tener? Vamos a poner figura deseada. La pregunta 11 tiene que ver cuál es la menos agradable. Figura menos agradable. Y la 12 es si tuvieras que elegir una pareja sentimental, ¿cuál figura se aproxima a tu gusto? Figura de pareja. Y con eso nos damos cuenta de la distinción. Pues todas estas variables pues son del mismo tipo, son ordinales. La pregunta 13
¿cuál consideras que es tu estatura actual? Es una pregunta que me van a contestar como 1.68, 1.44, etcétera. Entonces la pregunta 13 va a ser una variable numérica y ahora sí lo vamos a dejar con 2 decimales y vamos a ponerle estatura. Como es una estatura que se percibe por el estudiante, vamos a poner auto percibida, y pues no tiene etiquetas, ningún valor, porque pues vamos a tomar la captura directamente el número, y es una variable ahora que es de escala, es cuantitativa, incluso continua. La P14 va a ser igual, numérico, vamos a dejarla con 2 decimales, aunque realmente es muy difícil que alguien me diga decimales, pero vamos a dejarle todos. Esto se llama el peso. Vamos a conocer que el peso autopercibido. Realmente no es el peso, ya sabemos que en términos formales se trata de la masa corporal. Vamos a seguir con el léxico común, no tiene valores, no le vamos a poner valores. Y la escala también es una variable de tipo escala. La pregunta 14 ya está. La pregunta 15 pues es una pregunta también que, como la que ya habíamos definido, la voy a saltar para hacerlo equivalente. O sea, tiene 3 categorías. Es una variable medir más, medir menos, es una variable nominal. La P16 igual, respecto a tu peso, quisieras pesar más, pesar menos, nada, estoy conforme. Es categórica. Te consideras de complexión, esa es la pregunta 17. También me la voy a saltar porque para que lo definan ustedes. Muy delgada, normal, sobrepeso. La única diferencia es que esa variable es una variable ordinal, igual que la 18, que es otra variable de tipo ordinal. La 18, la P18 también es de tipo ordinal, pero pues ya la salto porque ya vimos algunos ejemplos de cómo se define. La variable 19, 18, la 19 va a estar de este lado, aquí está la 19. ¿Qué medio de transporte utilizas frecuentemente? Marca todas las que correspondan. Aquí, si se dan cuenta, como puede ser seleccionar más de una opción, realmente no tenemos una sola pregunta, vamos a meterla de la siguiente manera. Eso es lo que quiero llegar. La variable 19 es una pregunta que tiene varias opciones. La pregunta 1 tiene que ver con el uso de camión, entonces van a ser una variable que no tiene decimales, porque vamos a seleccionarla, vamos a volverlas binarias, vamos a usar de forma binaria. La etiqueta va a ser el uso de camión, o sea, la categoría, y las opciones van a ser 0 en el caso en que no hubiera contestado el estudiante esa opción, pues vamos a poner un 0 y vamos a seleccionar un 1 si la seleccionó. Vamos a añadirlo y vamos a aceptar. 0 si no, 1 si sí. Entonces, si marcó con una X o con lo que haya marcado, va a ser un 1, si no, va a ser un 0. Y esa es la forma en que vamos a definir las diferentes variables. Entonces tenemos varias, voy a poner otro ejemplo, P19-2, que también va a ser igual con 0 decimales, le puedo dar directamente el 0. Camión, coche particular, y también va a ser el mismo menú, entonces le vamos a copiar esta, ni siquiera tengo que meterme ahí, la voy a copiar y la voy a pegar, y todas estas variables pues van a ser del mismo tipo. Aquí no lo había hecho, pero son variables de tipo nominal. Entonces también igual nomás bastaría con que lo vuelvo a hacer. P19-3
P19-4, P19-5. Aquí ya puse un carácter indebido, está bien, porque entonces me permite ver que cuando haga algo extraño no me deje. P19 que yo le puse un guión a medio 6, y son cuantos, son 9, ¿no? P19-7, P19-8, P19-9, y ya está, ahí se acabó. Entonces pues todas tienen 0, le puedo dar directamente a los 0, o lo que voy a hacer es copiar, así me permite copiar, marco y le pongo pegar. Coche particular, microbús, metro, metrobús, bicicleta, moto, a pie y otro. Muy bien, entonces todas estas variables tienen los mismos códigos. Lo voy a copiar, voy a marcar y lo voy a pegar. Y ya, todas estas variables pues hay que definirlas también como de tipo nominal. Aquí no sirve con el botón secundario, estoy intentando pegar pero no me deja. Nominales, la dejamos nominales. Entonces esas variables, lo que quería recalcar es que esas variables que son de opción múltiple, que pueden usar varias opciones, se capturan de esa manera, como presencia, ausencia. La pregunta 20, pues ya vamos a capturar directamente un numerito. La pregunta 21 vamos a capturar con esas opciones. Creo que es suficiente porque de estas también. Entonces la pregunta 24 pues va a tener, realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 1, 24, 2, 24, 3. Con estas 4 opciones cada una. La pregunta 25 pues igual va a tener, es una pregunta con 4 opciones. Ya vimos cómo se define. La pregunta 26, ves por lo menos dos opciones. La semana pasada lo que comiste, marca todas las que correspondan. Entonces, otra vez es presencia, ausencia. Entonces 28 va a tener 28, 1, 28, 2, 28 hasta 14. La variable 29 sobre tu complexión va a tener 1, 2, 3, 4 también. También es todas las que correspondan. O sea, 28, 29 va a tener 21, 1 hasta 29, 16. La 30 pues va a tener 31, no va a ser, solamente va a ser 30 con 4 opciones, una variable de tipo ordinal. Y las últimas variables es la masa corporal, la estatura total, la estatura sentado, perímetro de cintura y perímetro de cadera, que son las variables que no habíamos definido pero que las tomamos en el laboratorio, que son variables de tipo escala todas estas. Bueno, voy a dejar hasta aquí la práctica. Espero que esto sirva para más o menos darnos una pequeña entrenada de cómo definir una base de datos en SPSS.